En esta oportunidad vamos a tratar el tema de la fórmula polinómica. La elaboración de la fórmula polinómica obedece a una normatividad. En el caso del Perú está determinado en base a la ley de contrataciones. Y la ley de contrataciones hace referencia que el decreto supremo 011 del año 79 está aún vigente. Si nosotros vemos la parte operativa de lo que significa una fórmula polinómica, vamos a indicar que es una representación matemática de la estructura de costos de un presupuesto, tal como está precisado en el manual del usuario del software sistemas RW7. Entonces, si nosotros seguimos analizando, acá se indica de que está constituido por la sumatoria de términos denominados monomios y que considera la participación o la incidencia de los principales recursos. Cuando hablamos de recursos nos referimos a mano de obra, nos referimos a materiales, equipos, gastos generales y otros. Por tanto, vamos a entrar directamente a la parte operativa, trabajando con el software de cómo es el procedimiento para elaborar la fórmula polinómica. Entonces ya tenemos abierto un archivo de ejemplo que estamos trabajando, tenemos el software ya cargado en la máquina y tenemos este menú principal de trabajo del software. Nos vamos al menú formato, sacamos formatos, entonces menú formato, fórmula polinómica. Hacemos un clic, afirmamos haciendo un clic en sí y el programa va a empezar a consolidar los elementos del índice unificado del presupuesto y nos va a presentar ordenado en forma decreciente, del más incidente al menos incidente. Tenemos este cuadro en donde vamos a tener una agrupación 1 y una agrupación 2. Entonces, en primer lugar vamos a trabajar en la agrupación 1, en donde vamos a tener en cuenta la normatividad que nos indica que el coeficiente de un monomio no puede ser inferior al 5%. Entonces eso lo vemos aquí en esta columna L, por ejemplo, mano de obra, tiene un coeficiente de 48%, índice general de precios, que corresponde a gastos generales y utilidad principalmente, entonces ellos tienen una incidencia del 20%, es decir, el coeficiente de ese elemento tiene el 20%, y así seguimos 9, 6, 4, hasta lo que es encofrado, hasta lo que es madera nacional para encofrado, que tenemos 6.9%, no habría ningún inconveniente, ¿no? Entonces tenemos otros elementos menores, que es el agregado, que es el flete terrestre, que es maquinaria, que es herramienta. Entonces, ¿qué hacemos con estos elementos? Vamos a analizar posteriormente que haciendo la agrupación podemos pasar el 5% y de esa manera poder cumplir con la normatividad. Entonces, por ahora solo vamos a empezar a seleccionar los elementos cuyos índices son representativos y tendríamos que trabajar más o menos pensando en agrupar. Por ejemplo, si agrupamos nosotros estos dos, pasaríamos el 5%. Si agrupamos estos tres así como está, no pasaríamos el 5%, pero podríamos agrupar estos menores con algunos elementos anteriores. Entonces, de tal manera que nosotros podríamos llegar al 5% o pasar el 5%. Entonces, con este criterio vamos a considerar significativo hasta lo que es acero, hasta lo que es acero de construcción liso. Entonces, hay que tener en cuenta que solamente consideramos representativo hasta la fila 18. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Empezamos a escribir en la columna M, que dice agrupación 1, los números 1, 2, correlativamente 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hasta la fila 18. Entonces, los siguientes elementos que están a continuación de la fila 18 son elementos ya no representativos para la fórmula polinómica. Entonces, ¿qué hacemos con estos elementos? Vamos a asignarlo a los elementos anteriores por similitud, repitiendo los números de 1 al 9. Y para eso tenemos que buscar las similitudes por el tema de variación de precios. El precio del flete terrestre está relacionado al precio de petróleo, a la gasolina y también estos con el asfalto. Por tanto, vamos a repetir lo que corresponde a flete. El número que corresponde a flete es el 6. Entonces acá voy a repetir 6, 6, 6. Lo que es plancha de acero LAC, acero estaría relacionado a lo que son herramientas manuales.
Entonces, herramientas manuales o maquinaria también podría ser, o también acero de construcción liso. Entonces vamos a repetir en este caso lo que es acero de construcción liso, que es 9 por ser metal, y lo ponemos 9. Madera terciada sería relacionado con lo que es madera nacional para encofrado, entonces repetimos el 4. Acero de construcción corrugado estaría relacionado con acero de construcción liso, que sería 9. Luego, maquinaria y equipo estaría relacionada con esta maquinaria de acá, que corresponde al número 7. Pintura temple, no tenemos una similitud directa. Podríamos relacionarlo con algún material de mayor incidencia. En este caso sería el cemento. Seleccionamos el cemento, que es 3, ponemos 3 aquí. Luego, agregado grueso. Buscamos agregado grueso, tenemos agregado fino, acá 5. Entonces, buscamos 5. Y de esa manera los elementos menos representativos lo hemos asignado a los elementos anteriores que tienen índices representativos. Eso sería la primera agrupación, que es agrupación 1, donde se selecciona el grupo de elementos representativos para la elaboración de la fórmula polinómica. Hasta acá prácticamente no hemos utilizado en sí la normatividad, solo que hemos tenido en cuenta de que el coeficiente de los monomios que vamos a armar tiene que tener el 5%, y con ese criterio hemos seleccionado el grupo de elementos representativos. Ahora sí utilizamos la normatividad y empezamos a representar la simbología con letras. Para lo que es el mano de obra, utilizamos por costumbre una J, que el programa Sistemas RW7 automáticamente al hacer el cuadro nos pone la J, entonces lo dejamos ahí. La segunda fila que tenemos es índice general de precios al consumidor. Esto representa principalmente a los gastos generales y utilidad, y nosotros vamos a colocar una G. Entonces vamos a utilizar una sola letra si es que el elemento es uno solo, entonces utilizamos solo G. Luego cemento, utilizamos los iniciales del elemento, en este caso sería C de cemento, M de madera, y tenemos agregado fino. Observamos que el agregado fino, su incidencia es de 0.049, lo que significa que estamos hablando de 4.9%. Es inferior al 5%. Entonces acá tenemos que pensar a agrupar con algún otro elemento. Necesitamos prácticamente el 0.001 para cumplir con la normatividad. Entonces vamos a tomar un elemento, el pequeño que está al final, estoy aquí, para poder cumplir esa normatividad. Entonces seleccionamos agregado fino y lo vamos a agrupar con acero de construcción liso, de tal manera que sumando estos dos coeficientes vamos a pasar el 5%. Vamos a utilizar sus iniciales, A de agregado fino y otro A de acero, está al final. Entonces utilizamos AA y acá también utilizamos AA. Entonces esto nos permite a la vista ver la simbología. Si utilizo dos letras, me deja entender que estoy agrupando dos elementos. Seguimos. Tenemos, y antes observar aquí, cuando se coloca la misma simbología, estos dos elementos se suman y al final nos resulta acá sumado. Entonces en este caso ya tenemos 0.058, significaría 5.8%, con el cual cumplimos con la normatividad. Seguimos, tenemos flete terrestre. Flete terrestre pasa el 5%, por tanto, acá utilizamos una F para representar el elemento y dejamos solo. Y tenemos estos dos siguientes, que es maquinaria y herramientas, que sumados no estaría pasando el 5%. Por tanto, tenemos que agrupar con algún elemento anterior, de tal manera que pueda pasar el 5%. Entonces, no es conveniente que se agrupe el tema de flete con lo que son otros elementos, porque en la normatividad de flete de la fórmula polinómica, en lo que es flete terrestre, se conceptúa que está independiente. Vamos a agrupar estos dos elementos que no llega al 5%, y tendríamos que agrupar con lo que es madera nacional para encofrado. Entonces cambiamos la simbología que utilizamos para madera. Entonces ahora sería de 3 letras: madera, el otro que sería maquinaria y otro herramienta. Entonces MMH. Seguimos acá MMH y seguimos igual en el otro MMH. Entonces se observa acá que estos tres coeficientes se están sumando
y al final tenemos un valor para el coeficiente que sería 1.06, que significa 10.6%. Entonces, esta forma, si analizamos estos coeficientes, pues estamos cumpliendo la normatividad cuyos coeficientes son mayores o iguales al 5%. Entonces, con este elemento así agrupado, ahora empezamos a definir el orden de los monomios. Para definir el orden de los monomios utilizamos la columna Q, y en la columna Q vamos a colocar los números del orden de monomios. El primer monomio va a ser mano de obra, entonces ponemos 1. El segundo monomio sería cemento. Estoy saltando lo que es gastos generales para que eso aparezca al final después, entonces hago un salto acá, y para cemento ponemos 2. Para madera, que está agrupado con maquinarias y herramientas, ponemos 3 y tenemos que repetir 3, acá también 3 y acá también 3, ¿no? Las 3 filas que tienen el mismo color. Luego, agregado fino, ponemos 4 y repetimos 4, y después ponemos 5 para lo que es flete terrestre, y finalmente para gastos generales, que está en esta fila 11 del Excel, ponemos 6 o escribimos 6. Muy bien, una vez definido el orden de los monomios, hay que utilizar la herramienta del Excel para ordenar de tal manera que acá nos pueda salir 1, 2, 3, 4, ¿no? De esa manera. Entonces seleccionamos las filas del 10 hasta el 18, selecciono estas filas y vamos a datos del Excel y utilizamos esta herramienta ordenar del Excel. Entonces hacemos un clic aquí, selecciono en base a qué voy a ordenar, en base a la columna Q, estamos trabajando la columna Q. Entonces columna Q, selecciono aquí Q, voy a ordenar según valores de menor a mayor, es el criterio de ordenación. Pongo aceptar y tenemos aquí, ¿no? 1, 2, los 3 elementos agrupados, que es 3, 3, 3, están apareciendo juntas las 3 filas. Igual manera 4, 4, y tenemos después lo que es flete 5 y gastos generales 6. Entonces, de esa manera estamos respetando la normatividad, que nos indica que máximo podemos agrupar 3 elementos. Y ahora los coeficientes de los elementos tienen que ser 5 o mayores a 5, que serían estos de acá. Entonces seguimos y bajamos a un cuadro 2, al pie que está un cuadro, el segundo cuadro. En este segundo cuadro observamos los mismos datos en la parte de arriba, pero tenemos filas vacías. Lo único que vamos a hacer es eliminar las filas vacías. Eliminamos estas filas vacías y automáticamente tenemos a la vista la fórmula polinómica, que es esto de acá, ¿no? Entonces tenemos ahí K igual los coeficientes, los elementos, y ya formado la fórmula polinómica. Y lo que observamos aquí es que no estamos cumpliendo con la normatividad, que también establece que la sumatoria de los coeficientes deben ser 3 cifras decimales, que significa 1.000. Eso es lo que nos debería de salir. Pero en este caso resulta 0.999. Entonces falta la milésima parte de ese coeficiente, de la sumatoria de coeficientes. Esto se debe principalmente o exclusivamente a lo que es el redondeo. Cuando nosotros hacemos las operaciones de acumular coeficientes, en cada estos coeficientes están acumulados y están redondeados a 3 decimales. Entonces, al haberse redondeado a 3 decimales, hace que en algunos casos se esté cortando los decimales siguientes o en otros se esté aumentando. Ese hecho que al final, cuando se suma, a veces no nos va a salir exactamente el 1.000. A veces puede salir exacto, a veces puede salir, como en este caso, menor, o en otros casos un poco superior. Ahora, ¿cómo corregir este asunto, ¿no? Porque tenemos que ajustarnos a la normatividad. Y como esto es una operación matemática, las leyes de la matemática nos establece esto, y aquí no vamos a tener otra forma como subsanar, simplemente haciendo una resta o una suma, dependiendo de los casos, en algún elemento representativo. Para eso nos vamos a la primera fila, donde esto de acá, donde tenemos el de mayor incidencia, pero cuya sumatoria está saliendo en la columna N. Acá en la columna N está saliendo la sumatoria, está hablando del primer cuadro, no confundir esto, en el primer cuadro. Entonces aquí tengo que buscar un elemento más representativo, en este caso sería en la fila 10, que es mano de obra,
voy a ingresar allí, ahí tengo que aumentarle esa cifra pequeñita que nos esté faltando, ¿no? Esa es la única forma de cómo corregir esta diferencia que nos sale en base a lo que es 1.00 que se requiere para cumplir con la normatividad. Entonces acá, como nos está faltando una milésima, acá lo vamos a sumar. Observen que es una fórmula, ingreso a la fórmula, ¿no? Más 0.001. En el caso que si nos hubiéramos pasado y nos saliera 1.001, acá se estaría restando, ¿no? Entonces ingreso acá, pongo ese valor, acepto con un enter y ahora sí tenemos exacto con la normatividad que es 1.000, perdón, 1 con 3 cifras significativas, ¿no? Que estamos representando con 0, 0, 0. ¿Por qué le estoy sumando a un elemento de mayor incidencia? Con la finalidad que ese pequeño valor, que es el 0.001, que lo estoy sumando, que es factor de redondeo, pues no afecta en nada prácticamente a ese elemento en tema del reajuste. Entonces, nos vamos a la parte inferior, verificamos y tenemos aquí ya la fórmula polinómica y con el cual estamos cumpliendo con la normatividad. Y eso vendría a ser todo en este caso, el tema de la enseñanza en cuanto a lo que es la fórmula polinómica. Y con eso se acaba el presente video.